Bienvenidos a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy vamos a analizar el último Dark Side of the Ring. Hot Tag. Toma el relevo. Acordaos que podéis seguirnos tanto en Twitter, HotTagYT, como suscribiros y darle a la campanita si queréis estar informados de nuestros nuevos estrenos. Dark Side of the Ring, como ya decimos siempre, es una serie documental de Vice en la cual analiza distintos aspectos del wrestling. Hoy analizan principalmente la carrera, el fin de la carrera, mejor dicho, de David Schultz y su bofetón a John Stossel. Esta pelea, este bofetón a este periodista, fue uno de los motivos principales de disputa, de bronca y sobre todo fue algo icónico y que sigue a la carrera de John Stossel. Primero vamos a presentar a los protagonistas, tal y como hace el documental. El primero de ellos es David Schultz. Dr. D, David Schultz, era un luchador muy conocido en la era de los 70, principios de los 80, y que tenía un carácter imponente, buen físico y que era un heel espectacular. Se compenetraba con Hulk Hogan, el cual era el face, ambos habían trabajado en la escena independiente similar, por ejemplo la de Memphis, y ambos habían currado como compañeros e incluso se consideraban amigos. Por tanto, cuando Hulk Hogan firma con WWF, evidentemente como la principal estrella del momento, Schultz viene para ser su rival, el heel principal de la empresa. Al mismo tiempo tenemos a John Stossel. John Stossel era un periodista de ABC News, el cual trabajaba en el programa 2020. Este programa se encargaba de denunciar empresas con prácticas fraudulentas, acusar a gente pues, de estar cometiendo delitos o de estar haciendo cosas que eran falsas. Por ejemplo, gente que vendía curas para el cáncer que eran mentira, que el tabaco no provocaba esa enfermedad, etcétera, etcétera. El caso es que en el 84 Stossel se decide a hacer un documental sobre el wrestling. El wrestling, como todos sabemos, es un espectáculo y no es real. En los 80 no se veía así. En los 80 se consideraba que el wrestling era real y como tal era tratado por los periodistas, por los propios luchadores, etc. Aquí es donde viene la primera disputa. Vemos como David Schultz y Jim Cornette, dos veteranos evidentemente, hablan del kayfabe. Para el que no entienda qué es el kayfabe es el mundo, por así decirlo, el guión que hay detrás de la lucha libre y el cual no debe ser roto en ningún momento, al menos en esta época. Es decir, si Hulk Hogan y David Schultz eran enemigos, no se les podía ver juntos en la carretera. Los fans no podían verles juntos, porque se suponía que eso destrozaba el término de realismo que tenía. Entonces, pues evidentemente, John Stossel, que sabe que todo está pregrabado, preeditado y que todo el mundo sabe quién va a ganar y quién va a perder, asegura que esto es falso y decide investigarlo. Para ello cuenta con la ayuda de Eddie Mansfield. Eddie Mansfield es un luchador el cual afirma que fue echado del negocio debido a que consideraba que los bookers, los jefes, se estaban llevando más dinero del que se merecían de los luchadores. Y por tanto le hicieron un poco de blackmail. Blackmail me refiero a que le empezaron a tachar de empresas por ser subversivo, por así decirlo, y le echaron del negocio. Mansfield dice durante el documental que él lo agradece y que esta decisión de ayudar a Stossel, fue debido a que quería ayudar a los chicos que estaban en el negocio. Evidentemente Jim Cornette pues tira para atrás esta idea e igual ocurre con nuestros amigos de Schultz y un par más. Mansfield explica pues evidentemente que los movimientos están hechos para ayudar a cualquiera, que cualquiera puede hacer esto sin peligro siempre y cuando esté entrenado, etcétera, etcétera. Es decir, por así decirlo, explica un poco pues lo que actualmente conocemos, que los moves están predeterminados, cómo hacer los moves de forma segura para no lesionar a nadie, etcétera, etcétera. Pero, tanto Stossel como ABC quieren, le piden, le suplican que se encargue también de explicar qué es el blading. Recordemos que el blading es que los luchadores se ponen una pequeña cuchilla pues en la mano, en la boca, etcétera, etcétera, y que durante el combate se hacían en la frente un corte para poder sangrar. Esta práctica lleva en desuso desde hace 10-15 años prácticamente por el riesgo que le costaba a los luchadores, pero en aquella época era súper habitual y continúa en los 90, y lo vemos por ejemplo en gente como Ric Flair. El caso de Mans Transit es un caso de blading mal hecho, etcétera, etcétera. Entonces, con este tema, pues Mansfield acaba mostrándolo, lo cual hace que todo el mundo se enfade en el mundo del wrestling porque es una de las cosas más secretas. Stossel va a hacer una entrevista y se acerca a David Schultz. Schultz, recordemos, como hemos mencionado, que era posiblemente el tipo más duro de todo el backstage de WWF. Y después de hacer una serie de preguntas, le pregunta: ¿es el wrestling fake? Y lo que hace Schultz es que le responde con una bofetada. Sin girar la mano, sin echar la patas, bofetada. Y le tira al suelo. Y de repente le pregunta: ¿crees que esto es fake, Y Schultz y Stossel evidentemente pues sale huyendo por patas.
¿Cuál es el problema? Stossel afirma que el golpe le dejó con ciertos problemas de oído y que como le ha provocado esos problemas de oído le está costando mantener a su hija porque cuando llora le hace daño, etcétera, etcétera, y denuncia a la empresa. Evidentemente esta denuncia llega a buen puerto, después de llegar a un acuerdo con WWF fuera de los juzgados y creo que se lleva más o menos $500,000, más o menos, aproximación. Claro, evidentemente esto ya pone en un mal lugar a Schultz. Schultz afirma a partir de aquí que él deja el wrestling debido a esto, que esto le provoca que Vince le acabe echando, que Vince se enfade con él, etcétera, etcétera. Interesante, tal y como comentan en el documental, Hulk Hogan tiene una situación parecida con un periodista. Un periodista le dice que si el wrestling es fake, ya le enseña una llave. La llave es un headlock, es decir, un sleeper, y lo que ocurre es que le duerme. Es decir, literalmente le deja fuera de conocimiento. Evidentemente se tiene que llevar a él y a Hulk Hogan no le pasa nada, no le despiden ni nada. Pero bueno, volvamos al caso Schultz. WWF afirma que a Schultz no se le despide por esto, no se le despide por el caso Stossel, a pesar de que tuviera que pagar dinero, ni nada así, sino por un caso con Mr. T. Según Schultz, recordemos, un veterano ya en el ring, un veterano en el vestuario, por lo que sea no le sentó bien que Mr. T, actor reconocido de fama mundial, pero un actor, al fin y al cabo, entrase en el negocio. Y que entrase en el negocio en una posición de main event y que encima fuera principalmente, pues, el gran genio, el gran héroe, tal, no sé qué. Evidentemente, esto no le gustó a Schultz, el cual exigía un respeto dentro del vestuario, etcétera, etcétera. Según él, una persona del negocio, es decir, de la empresa, le dijo que por favor respetara a Mr. T o tendría que ser despedido. A lo cual David respondió con un pues despídeme, lo cual ocurrió. Y que después se fue a ringside a ver la pelea de un amigo suyo y que acabó detenido. Hulk Hogan lo cuenta distinto. Hulk Hogan lo que cuenta es que no sabe por qué, no sabe qué ocurrió, pero David Schultz apareció y abofeteó a Mr. T, sin mediar palabra. Y que por tanto, pues evidentemente tuvieron que echarle. No sabemos cuál de estas dos historias es cierta, pero en general este fue el tema principal y lo que provocó que Schultz acabara fuera. Ahora ya viene la historia, como siempre en estos vídeos, por suerte o por desgracia, no sé qué decir, viene la parte loca. A Schultz le despiden y sigue en el mundo del pro wrestling un par de años, pero según él, Vince le vuelve a hacer blackball, es decir, le vuelve a prohibir aparecer en empresas, como diciéndole a las empresas que le buquearan, que si lo hacían, perderían cualquier tipo de relación con WWE y por tanto no podrían volver a tener pues ningún contrato, ni ningún apoyo, ni firmar ningún luchador, etcétera, etcétera. Esto evidentemente provoca que Schultz acabe fuera del negocio. ¿Y qué hace cuando acaba del negocio? Que esto me parece una locura. Acaba de cazar recompensas. Sí, de estos que salen en la tele que si alguien se escapa de la policía le detienen y le llevan a la comisaría, pues de esos. Y por lo que parece era muy famoso y muy bueno. Dr. D, como le conocían en aquella época, igual que su nombre de luchador, sí, se hizo súper famoso en Estados Unidos por ello. Cuenta una anécdota durante el documental de que a una chica, dos chicas en Puerto Rico que habían sido secuestradas, las encuentra él y las rescata con bebé incluido, ya acaba llevando al pavo a la policía, etcétera, etcétera. Es decir, todo muy loco. Pero el documental evidentemente no se centra en esto, que también es interesante, cuidado. Es loco pero interesante. Sino que se centra en algo que es mucho más etéreo. Bueno, para empezar, que la parte de esto se le acaba con que el periodista dice que le jode que se le siga recordando. Por eso, le hizo un fuck you a Schultz y en general dice que bueno, que su carrera ha ido bien y que tampoco ha habido mayor problema. Pero todo el documental se centra en algo tan etéreo, tan complicado como el kayfabe. El kayfabe, recordemos, durante los 70, durante los 80, hasta mediados, bueno, hasta los 90 principios, era lo más sagrado del mundo del wrestling. ¿Qué significa? A pesar de que todo está buqueado, es decir, se sabe quién gana, se sabe quién pierde, se sabe todo antes, los aficionados no tienen que saberlo. Los aficionados no tienen que saber que, por ejemplo, Hulk Hogan y Randy Savage son súper amigos y se están enfrentando en el ring. Tienen que pensar que se odian de verdad. Es decir, todo lo que se ocurre en el ring ocurre, entre comillas, en la vida real. Esto, evidentemente, era un mundo donde el cual el wrestling era súper creíble y era considerado un deporte. Sí, el wrestling durante muchos años fue considerado un deporte. Y aquí es donde llega el problema. En los finales de los 80, principios de los 90, Vince McMahon ve que está perdiendo dinero. No dinero como tal, sino que está teniendo que pagar unas comisiones que es totalmente absurda debido a que está pagando como deporte. Por tanto, va al Senado del estado de Nueva Jersey, es decir, al Senado estatal, y afirma, hace una proposición en la cual pide que se le considere un espectáculo. Incluso llega a compararlo con Broadway. Evidentemente, esta medida acaba pasando la luz verde, es decir, acaba siendo aprobada por este estado y por otros muchos como California, como Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el tema de esto?
En el momento en el que tú estás diciendo que es un espectáculo, lo compares con Broadway, con los Oscars o con lo que quieras, estás diciendo efectivamente que es fake, que no es real. Esto evidentemente a mucha gente le molestó. Es decir, gente como Jim Cornette, que es historiador del wrestling al final, que lleva mamando wrestling desde los 60, 70, esto le hizo muchísimo daño. Gente como Schultz, por ejemplo, que siempre habían tratado el wrestling como si fuera lo más real posible, a pesar de que no lo es, evidentemente les afectaba. La muerte del kayfabe, por así decirlo, a costa de un nivel económico, luego sería, una vez más, rompería otra barrera en los 90, cuando evidentemente aparece Vince McMahon como el jefe de la empresa. Recordemos que Vince siempre había sido el comentarista, y volvemos a tener un kayfabe en el cual lo que se juega es qué es real y qué no. Vale, aquí no, aquí en estos años lo que veíamos en el ring era lo real, entre comillas. No había más, no podías saber, yo que sé, que Under the Giant a lo mejor no era un malo malísimo, o que The Iron Sheik no era un iraní que odiaba a Estados Unidos. No, el objetivo era que lo odiaras de verdad. El objetivo era que todo lo que pasaba en el ring se considerara como cierto. Evidentemente esto tenía que acabar. Y esto ha enfadado a muchos, y hay mucha gente que lo critica, y hay mucha gente que acusa a WWE de que traicionó al mundo del wrestling. En mi opinión fue un buen paso. Pero es evidente que para mucha gente, especialmente de años anteriores, esto fue un golpe muy duro. Y esto fue un cambio de paradigma terrible. Evidentemente, gente como Cornette seguiría relacionada al negocio, y él seguiría defendiendo el kayfabe. Es cierto que ya no lo defendían de esa forma tan clara, tan decisiva, pero lo seguían defendiendo. El problema con este tipo de pensamiento viene a partir de los 90. Cuando llega la Attitude Era, cuando llega especialmente la Vince Russo en WWF y en WCW y Heyman en ECW, lo que se hace es que ese kayfabe supuesto, ese mundo idealizado, que todavía se respeta en los 90 como lo que ocurre aquí es lo único que se considera espectáculo, pasa a ser distinto. ¿Y por qué pasa a ser distinto? Se empiezan a meter cosas de la vida real. Por ejemplo, storylines donde McMahon es implicado como el propietario de la empresa y el propietario maligno de la empresa, donde se hace mención a cosas que han pasado en la vida real, por ejemplo WCW con eso de que Hulk Hogan se niega a perder y lleva llegándose a perder 20 años, tal, que son cosas que sabemos, los entendidos del negocio, pero que a la vez estás reconociendo que tu negocio está estructurado, es decir, que tu empresa tiene un espectáculo y tú estás infiriendo ese espectáculo. Mismamente en WCW, que es el principal ejemplo, hay un combate de Goldberg contra Kevin Nash y alguien más, que ahora mismo no me acuerdo, en el cual durante todo el combate el punto clave es que Goldberg se niega a vender una Powerbomb. Es decir, no, es que Goldberg no va a recibir la Jackknife Powerbomb porque se ha negado a recibirla en la reunión de booking. Estás infiriendo ya los egos de los luchadores, que los luchadores pueden aceptar o no hacer movimientos, que pueden decidir o no cómo acaba el combate, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera ruptura del kayfabe, que no creo que venga provocada por el documental de ABC News, es decir, no viene provocada por John Stossel, pero provoca un cambio absoluto y total en lo que conocemos como wrestling, en lo que después pasamos que no es wrestling, etcétera, etcétera. Es una absoluta locura lo que puede cambiar el mundo en tan poco tiempo. Evidentemente el enfado, pues, es lógico por parte de Schultz. Aún así no guarda rencor, lo cual lo agradezco. Y luego viene, como siempre en estos documentales o en todo lo que hablamos de los 90, que es Hulk Hogan. Por suerte o por desgracia, depende de si eres fan o no, en todos estos documentales se acaba hablando de Hulk Hogan por razones obvias. Principalmente que suele estar implicado en temas poco bonitos o que suele estar relacionado con cosas feas. En este caso con David Schultz la verdad es que la historia es un poco extraña. Es decir, Schultz reconoce que era amigo de Hulk Hogan, pero dice que una vez empieza Hulk Hogan a crecer, le pide por favor que deje de hablarle. Y que él evidentemente lo hace y por ejemplo nos muestra fotos de ambos durante la época de los 70, finales de los 70, principios de los 80, en las cuales se ve a los dos, en la cual dice que son amigos, tal. Y hay una foto que para mí me duele bastante, la verdad, en la cual dice antiguo amigo del cual no recuerdo el nombre. Evidentemente con ironía, etcétera. Es complicado esto, pero creo que el mundo del wrestling, por desgracia, es un mundo donde mucha gente se encuentra muy sola. Y creo que lo vemos durante el documental, es decir, el propio Mansfield, del cual reconoce que recibió amenazas de muerte, por supuesto, por decirlo de que el wrestling era real, que el wrestling no era real, el cual también lo de que le intentaron meter cocaína ya me suena más raro, pero bueno, él lo hizo durante el documental, así que tampoco soy quien para juzgarlo, etcétera, etcétera. El tema principal es que Mansfield dice que si a Schultz se lo hubiera tratado con respeto, se hubiera podido controlar, porque Jim Cornette durante el documental explica que él veía dos opciones para Schultz si no hubiera pasado lo de Stossel. La primera es que Schultz hubiera moldado dentro del papel que quería WWF, hubiera crecido mucho, hubiera aumentado su dinero.
La otra opción, que dice Jim que era más habitual, sería que Schultz se hubiera cansado y les hubiera mandado a la mierda, porque este nuevo papel era mucho más para todos los públicos, era mucho más face contra Hill muy claro. Se intentaba que fuera todo lo más family friendly posible, que no hubiera problemas de justicia, que no hubiera problemas con que las promos se pasaran. Precisamente cuando Schultz hacía pocos años había llamado el sheriff a Vince McMahon para preguntarle que dónde vivía para detenerle, debido a que hace un sketch para que la gente le odie, el sketch, pero en el cual insulta a su mujer, le dice que vaya a cocinar, en el cual dice a su hijo que le va a pegar si vuelve a sonreír, etcétera, etcétera. Evidentemente no eran ni su mujer ni sus hijos reales. Evidentemente David Schultz no pensaba eso. Pero por lo que sea, pues como en aquel momento se consideraba que era real, eso también. Entonces ese personaje totalmente realista, totalmente de tipo duro, de persona que era sencillamente salvaje dentro del ring, es decir, no es que fuera un mal luchador o que fuera violento y pusiera en riesgo al resto de sus luchadores, pero al estilo de, sin llegar a él, Bruiser Brody era un tío que era durísimo dentro del ring, físicamente un portento, que podía pegar lo duro que quisiera, etcétera, etcétera. Hubiera encajado en esa nueva era en la cual los personajes eran mucho más coloridos, donde los heels eran malos, malísimos y los face eran súper maravillosos y súper geniales. Estoy pensando en Hulk Hogan, estoy pensando en Ultimate Warrior, en heels estoy pensando en Sergeant Slaughter haciendo de comandante iraquí, Sid Vicious, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el problema. Aún así me quedo con algo que dice Mansfield, el cual durante todo el documental está visto como un gilipollas, es decir, bueno, el resto de protagonistas le consideran un idiota. Incluso creo que Stossel durante parte del documental, aunque no lo diga, le considera como un tonto útil para su idea de exponer el wrestling, lo cual la verdad es que es bastante doloroso e injusto. Creo que lo que dice es muy sincero, dice que si se lo hubiera tratado con respeto, Schultz sin duda alguna hubiera sido un gran estrella en la siguiente era y es muy posible. También lo que dice él de que en el wrestling, pues, que no se pagaban los seguros médicos, sigue sin hacerse, que los luchadores no estaban prácticamente protegidos, que sus carreras se ponían en riesgo todas las noches y a nadie le importaba, que ellos tenían que mantener el kayfabe, pero parte del dinero se lo quedaban los promotores, y esto es cierto. Y creo que es interesante. Mansfield dice que, pues, que podían llenar estadios de 20.000, 25.000 personas, lo cual es real, incluso llegaron a llegar alguno más grande durante aquella época, y que por el contrario, ellos recibían muy poco dinero y la mayoría del dinero se lo llevaban los bookers, y que cuando alguien pedía dinero, evidentemente dejaba de ser buqueado. Este mundo tan extraño, tan duro, sigue siendo muy parecido a la realidad en las indies y en otras empresas. Entonces también entiendo que en parte tiene razón en que el mundo del wrestling es muy injusto con sus luchadores. Pero creo que el cómo le ve Jim Cornette también es lógico. Es decir, recordemos, Jim Cornette es un tío que se ha pelado el culo en el wrestling, que ha estado trabajando desde que era un niño, desde fotógrafo hasta promotor, hasta árbitro, hasta comentarista, hasta manager, etc. Y que evidentemente le duele que su mundo, el mundo del wrestling, se vea expuesto de esa manera. Porque evidentemente el documental lo expone como si el wrestling fuera una patochada, fuera para niños, etcétera, etcétera. Esto él evidentemente no se arrepiente de haber hecho este documental. Para él ya lo ha dicho, el 2020 me refiero, no el Dark Side. Él se refiere al wrestling como algo fake y por tanto pues le da lo mismo. Schultz creo que no le guarda rencor a nadie, salvo a Hulk Hogan. Es decir, creo que él entiende lo que hizo Vince, creo que le da lo mismo. Creo que él se lo pasó muy bien como cazar recompensas, lo cual me sigue pareciendo una profesión loquísima, pero oye, le fue bien. Y después de otras semanas donde hemos hablado de narcotráfico, mafia y cosas así, pues la verdad es que es una buena forma de vivirse la vida. Y en general creo que es un documental que te vuelve a dejar una vez más el cuerpo extraño, que es lo que suele pasar con esta serie, porque por una parte creo que el cómo explican el kayfabe es muy interesante, y como el fin del kayfabe es el fin de una era en general y de un estilo de luchador muy concreto, y a la vez creo que también nos cuenta una historia que se repite hasta ahora, que es que los luchadores no estaban protegidos y que cuando los más medias se interesan por ellos suelen demostrarlos o suelen mostrarlos de una forma injusta, cruel y como si fueran personajes cómicos. Evidentemente el wrestling es fake, es decir, no es un combate real, hay unas normas establecidas, lo que quieras. Evidentemente pocas personas pueden hacerlo a ese nivel, pocas personas pueden trabajar tanto, y sin duda alguna el que no se peguen de verdad o el que no sea un combate real no implica que no haya riesgo y no implica que sea una dificultad. Por tanto, todo mi respeto para los wrestlers, por supuesto, y creo que esta es una buena forma de entender una era que ya nos pilla muy lejana, han pasado más de 30 años, pero que en general nos muestra cómo el wrestling ha cambiado tanto y sobre todo cómo entendía la gente el wrestling cuando lo veía. Así que sin más, me despido y hasta la próxima.